Muchas personas me han estado escribiendo en mis redes sociales preguntándome qué hago con la compra de vivienda el próximo año, qué va a pasar con los subsidios. Por eso decidí hacer este video para poder explicar detalladamente cuáles son los subsidios que siguen y cuáles definitivamente el gobierno actual dijo que no van más. Por eso quédate hasta el final porque te estaré explicando cuáles son los requisitos actuales y cuáles son las posibles consecuencias de la alta inflación y de un salario mínimo que puede incrementar sustancialmente tus planes. Por eso quédate hasta el final del video. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, que disminuya los gastos, pero que pueda lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Vamos. Muchas personas tienen el sueño de comprar vivienda y el 2023 se muestra como un año bien retador para esto, pero no es imposible. Recordemos que cada año los precios de las viviendas se van actualizando, lo que es la vivienda de interés social o BIS y la vivienda de interés prioritario o VIP. ¿Pero por qué se cambia? Porque estas viviendas están pegadas al valor del salario mínimo. A este año 2022 el salario mínimo es 1.000.000 de pesos. Entonces una vivienda BIS vale 150 millones de pesos. Al momento que estoy grabando este video, el salario mínimo para el 2023 se estima que puede estar entre el 15 al 20%. Entonces el valor de tu compra de vivienda va a incrementarse. Esto pues es positivo, pero también es un riesgo para ti. ¿Pero por qué es un riesgo? Tú habías hecho una planeación con un valor de tu vivienda de 150 millones. Pero si te van a entregar tu vivienda en el 2023, va a estar costando, si el incremento es del 20% del salario mínimo, va a estar costando 180 millones de pesos. Entonces vas a tener que conseguir 30 millones de pesos entre el valor para la cuota inicial y el crédito. Pero aquí también aparecen los subsidios como una herramienta que tú puedes llegar a utilizar. Entonces vamos a empezar conociendo aquellos subsidios que no van a continuar. Catalina Velasco, la ministra de Vivienda, ha mencionado diferentes subsidios que el gobierno actual, el gobierno de Petro, quiere continuar y algunos que definitivamente no se va a hacer una adición presupuestal para el 2023. El primero que no va a continuar es el subsidio Fresh No Bis, que recuerda este subsidio aplicaba para la tasa de interés de los créditos de viviendas que superaran los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, más de 150 millones de pesos. Entonces, este subsidio no va más. El otro subsidio es el de ecobertura, que es un subsidio de 100.000 pesos que se les da a aquellas viviendas que son clasificadas como ecológicas o ecoeficientes. Este subsidio se le daba al crédito, ¿listo? 100.000 pesos para el crédito. Estos subsidios de no bis, el gobierno ha sido muy transparente al indicar que no se considera como una prioridad, que van a darle prioridad a los subsidios bis y BIP y los rurales. Entonces, lastimosamente para las personas que están en plan de comprar vivienda superior a 150 salarios mínimos, por ahora no hay evidencia de que se vayan a dar algún tipo de ayuda o subsidios para ustedes. Brian, entonces explícame qué subsidios van a seguir. Aquí te va a continuar explicando cada uno de ellos. Quédate hasta el final del video. El primer subsidio que va a continuar es obviamente el subsidio de la caja de compensación. Recuerda que este subsidio se da para si tú estás afiliado a una caja de compensación, ya sea como dependiente o independiente. Y para aplicar debes cumplir ciertos requisitos. El primer requisito es que no puedes tener una vivienda ya registrada a tu nombre, ¿vale? Eso es importante. El segundo requisito es que obviamente debes estar registrado en la caja de compensación, ¿sí? El tercer requisito es que no debes ganar más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. A hoy, 4 millones de pesos. El otro requisito es que obviamente debes contar con el proceso de adquisición de vivienda, ya sea que lo hagas a través de la caja de compensación o que lo hagas de tu forma independiente. Una vez finalices el proceso y hayas hecho todo el trámite con la caja de compensación, tú puedes recibir el subsidio de la siguiente forma. Si ganas hasta 2 salarios mínimos, puedes recibir 30 millones de pesos a el salario del 2022. Si el salario sube el 20%, recibirías 36 millones el siguiente año. Y si ganas entre 3 y 4 salarios mínimos, vas a poder recibir 20 salarios mínimos, es decir, 20 millones de pesos. Y si sube 20% el salario mínimo, recibirías 24 millones de pesos el 2023. Brian, ¿y qué pasó con el famoso subsidio el de Mi Casa Ya?
algo que todos estamos esperando. Bueno, aquí te tengo muy buenas noticias. El ministerio y el presidente han mencionado que uno de sus centrales para la vivienda va a ser la continuidad del programa de Mi Casa Ya. Pero para aquellos que no saben qué es Mi Casa Ya y no han visto el video que les dejo aquí sobre toda la característica de los subsidios del 2022, te lo voy a explicar rápidamente. El subsidio de Mi Casa Ya lo podemos dividir en el subsidio a la tasa de interés y el subsidio a la cuota inicial. El subsidio de la tasa de interés o FRESH consiste en una ayuda en puntos porcentuales para que no pagues tanto en intereses por ese crédito que tú tienes que sacar para tu compra de vivienda. El subsidio de la cuota inicial de Mi Casa Ya, ¿en qué consiste? Tú puedes recibir hasta 30 millones de pesos si recibes hasta 2 salarios mínimos y puedes recibir 20 millones de pesos si recibes hasta 4 salarios mínimos. Pero recuerda que esos valores se van a actualizar el próximo año. Brian, ¿y cuáles son los requisitos para aplicar a Mi Casa Ya? Hasta este momento los requisitos son: primero, no puedes tener una casa registrada a tu nombre, ningún tipo de bien inmueble. Segundo, tu núcleo familiar no puede recibir más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tercero, debes tener finalizado todo el proceso de compra de vivienda. Y cuarto, el proceso lo debes hacer directamente con la entidad financiera. Ojo, porque aquí las personas se tienden a confundir. El subsidio de Mi Casa Ya no se hace a través de la caja de compensación, la haces a través del banco en el cual tú vayas a solicitar tu crédito hipotecario. Oye, Brian, pero tú en el video donde hablaste del tema de los subsidios, hablaste de un subsidio de concurrencia donde yo podía llegar a recibir hasta 50 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con ese subsidio? Bueno, es muy viable que ese subsidio continúe. Para aquellas personas que no conocen qué es el subsidio de concurrencia, es sencillo. Es la unión del subsidio de la caja de compensación más el subsidio de Mi Casa Ya. Pero ojo, esto solamente aplica si tú recibes hasta 2 salarios mínimos. En tal caso tú recibirías 30 por la caja de compensación y 20 por Mi Casa Ya, y esto te daría los 50 millones de pesos. Ten presente que para el subsidio de concurrencia pues debes cumplir los mismos requisitos que he mencionado. Siempre, ojo, no casa registrada a tu nombre. Los ingresos del grupo familiar no deben ser superiores a 2 salarios mínimos si quieres aplicar a concurrencia. Debes tener el tema de tu casa adelantado, la parte financiera, debes tener el crédito preaprobado y ya prácticamente listo para desembolsar. Entonces fíjate que hay muchas posibilidades aún para que tú puedas comprar vivienda. Tienes todavía el subsidio de la caja de compensación y los subsidios de Mi Casa Ya, que como se ha mencionado después de la reforma tributaria se asignó presupuesto para estos subsidios de Mi Casa Ya. Lo que sí puede llegar a cambiar es algunos de los requisitos o los montos. Otro de los subsidios que me han estado preguntando mucho es el tema de semillero de propietarios. Recuerda que es un subsidio en el cual tú recibías un monto para el arriendo, ¿sí? Para que pagaras el arriendo. La ministra ha mencionado que es un programa que le gusta muchísimo, pero que va a haber cambios y se va a pegar mucho al programa de Bogotá, que se llama Mi Ahorro, Mi Hogar. Es un programa, aquí te lo explico rápidamente, que está enfocado en ayudar a madres cabeza de familia, donde pueden recibir un subsidio para 12 meses. Y estas personas tienen la obligación de poner un pequeño monto para ahorrar. Es más o menos parecido, pero se va a centrar, o en el caso de Bogotá, está centrado solamente en mujeres cabeza de hogar. Este posiblemente vaya a ser un cambio que el subsidio de semillero de propietarios vaya a tener, y es que posiblemente solo vaya a aplicar para mujeres. Brian, pero entonces ¿el gobierno actual ha mencionado algún otro tipo de subsidio nuevo o alguna adición? Sí, realmente en días pasados se ha mencionado un subsidio para el mejoramiento de vivienda. El gobierno actual está promoviendo el mejoramiento de la vivienda en diferentes zonas del país. Este subsidio se va a centrar en ayudar a aquellas personas y familias donde las condiciones de su vivienda no son las más adecuadas, y se va a asignar unos recursos, pero esto se va a manejar directamente a través de ciertos municipios y alcaldías. Está centrado en las zonas más pobres del país. Como puedes ver, aún es viable comprar vivienda en el 2023. Va a estar un poquito complicado porque las tasas de interés obviamente están muy altas, ¿sí? Como le he mencionado en diferentes videos, las tasas de interés de los créditos en estos momentos están por encima, para créditos hipotecarios y leasing, por encima del 15%. Entonces, pues obviamente tienes que analizar muy bien tus bolsillos y analizar y hacer muy bien las cuentas. Recuerda que en varios de los videos, incluso lo puedes encontrar en la descripción, te voy a regalar una plantilla para que puedas hacer todo el plan de pagos de tu vivienda. Y adicionalmente recuerda que los subsidios que he mencionado, como Mi Casa Ya
y el de la caja de compensación van a continuar en el 2023. Te haré un video cuando salgan algún tipo de cambio en los requisitos o en los procedimientos. Pero por ahora, para las personas que van a hacer la adquisición de vivienda en el 2023, es posible que sí vayan a tener tanto cupos como recursos. Entonces hay que estar pendiente de mis redes sociales para que te enteres de primeras. Por eso, si te gustó este video, no se te olvide suscribirte, darle un gran like y por favor comparte este video con aquellas personas que quieren comprar vivienda en el 2023, porque seguro puede ser de mucha utilidad. Y adicionalmente, recuerda que tengo una lista donde hablo de diferentes formas para que puedas empezar a planear la compra de tu vivienda y un montón de contenido. Entonces, por eso no olvides suscribirte, ¿vale? Es mi último deseo para este 2022. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho en ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Bye bye.